Hola, muy buenas a todos y todas, soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad Matrona. Hoy vamos a un tema que preguntáis muchísimo, en el que hay muchísimas dudas y que me parece importante dedicarle un vídeo completo. Vamos a hablar sobre las falsas contracciones de parto o las llamadas contracciones de Braxton Hicks. ¿Qué son? ¿Cómo se producen? ¿Cómo las voy a notar? Y sobre todo, cómo diferenciarlas de las contracciones de parto. Vamos allá. Primero de todo, tenemos que saber qué es una contracción, ¿no? Y cómo se produce. Las contracciones se dan en el útero, ¿vale? El útero está formado prácticamente en su totalidad por un músculo. Entonces, al igual que otro músculo del cuerpo, tiene la peculiaridad de contraerse y de relajarse. No solo se contrae el útero durante el embarazo, a la hora de las contracciones, ¿no?, de parto, sino que en otras ocasiones, como por ejemplo durante la menstruación, durante la regla, se pueden expulsar también los restos de endometrio, ¿no?, el sangrado menstrual. Otro momento en el que el útero se contrae es cuando tenemos una relación sexual, cuando hay un orgasmo, por ejemplo. Las contracciones de parto tienen dos objetivos claros, ¿no? La primera es madurar el cuello del útero y que se produzca, una vez está maduro el cuello del útero, blando, y ese útero empieza a cortarse, que comience esa dilatación y ayudar así y facilitar la salida del bebé, ¿vale? En el momento que el útero se contrae, el bebé se desplaza hacia abajo y estira hacia arriba el cérvix para que se vaya abriendo poco a poco durante la dilatación, durante todo el proceso de parto y también durante la dilatación, ¿no? Es vital que haya contracciones en el día del parto, ¿vale? Hacen falta muchas contracciones para que el cuello del útero madure y para que comience la dilatación. Juegan un papel muy importante, ¿vale? El útero es uno de los motores del parto. Vamos a ver cómo son las contracciones de antes del parto o las falsas contracciones, las de Braxton Hicks, que se suelen dar durante el embarazo y que a veces nos confunden o que a veces nos hacen dudar si será una contracción de parto, si tengo que ir al hospital o si es normal lo que ocurre, ¿no? Como os decía, durante el embarazo, el útero va a realizar, esto es un útero, aquí dentro tenemos al bebé, y durante el embarazo el útero va practicando y va realizando ensayos, va haciendo contracciones y relajaciones muy similares a las del día en el que la mujer va a dar a luz. Y estas contracciones se van practicando para el día que llegue el parto realizar contracciones eficaces. Como sabéis, la oxitocina juega aquí un papel muy importante, pues porque es la hormona encargada de, entre otras muchas cosas, de producir y de provocar las contracciones. Y a medida que pasan los meses de gestación, el útero se hace más propenso a esas contracciones, a que en varios momentos del día pueda haber alguna contracción. Es importante que sepamos que las contracciones que ocurren durante la gestación, que suelen ser, ahora vamos a ver las características, pero que son aisladas, leves, son contracciones que no producen modificaciones en el cuello del útero, ¿vale? Ni que van a hacer que te pongas de parto. Por eso se le llaman como contracciones falsas, ¿no?, del embarazo. Suelen comenzar durante el último trimestre de embarazo, aunque hay mujeres que igual las pueden notar un poco antes. ¿Cuándo ocurren estas contracciones? Especialmente al moverse o cuando una mujer lleva mucho tiempo en una posición prolongada, por ejemplo de pie o parada, o cuando alguien está tocando la barriga con excesiva frecuencia o fuerza, al final del día, cuando la mujer está muy cansada, ¿vale? La percepción de la contracción la va a notar la mujer. ¿Y qué va a notar? Va a notar que el abdomen se contrae, se pone duro, como un globo que se hincha, incluso cambia de forma. A veces no se pone duro por igual en estas contracciones, sino que una zona de la barriga se pone más dura y más tensa y otra menos, ¿vale? A veces incluso la barriga cambia de forma. Estas contracciones pueden ir en aumento durante las últimas semanas de embarazo y a medida que el parto se acerca. Y mientras sean con estas características que vamos a ver a continuación, son totalmente normales. ¿Cómo son estas contracciones? Vamos a definir las características, ¿vale?, para saber diferenciarla de las de parto. Lo primero, como os decía, no producen ni dilatan el cuello del útero, ¿vale? No son dolorosas, sí que puede haber una leve molestia, una leve presión, notar que viene la contracción, pero la mujer puede continuar haciendo vida normal. Si puedes continuar andando, hablando, haciendo lo que estabas haciendo en ese momento, seguramente es una contracción de Braxton,
¿vale? No son regulares, de hecho suelen ocurrir en momentos aislados del día, a veces pues por la noche, al tumbarse y relajarse, a veces al estar mucho tiempo de pie, como os decía. No son regulares y no cogen ritmo, ¿vale? Y no son dolorosas. No son regulares y tampoco son frecuentes. Son cortas, menos de 1 minuto normalmente, ¿vale? Y ceden en la mayoría de ocasiones haciendo algo de reposo, cambiando de posición, si estás de pie sentándote, si estás sentada tumbándote hacia un lado, tumbándote hacia el otro, ¿vale? Si estas contracciones se tornan con diferentes características, como vamos a ver ahora, podríamos empezar a pensar que son contracciones de parto, ¿vale? Y si esto ocurre antes de la semana 37, siempre hay que consultar, porque estaríamos hablando de una amenaza de parto prematuro. ¿Cómo son las contracciones de parto? Pues lo contrario, son regulares en el tiempo. Se dan en un mismo intervalo de tiempo, ¿vale? Y no se espacian unas de las otras. Van cogiendo frecuencia. De hecho, en la fase de parto activo buscamos que haya contracciones, 3 contracciones en 10 minutos. Son intensas, son dolorosas y duran 1 minuto o un poquito más. Y no se van cuando cambias de posición, cuando te tumbas, cuando paras de hacer lo que estabas haciendo. Las de Braxton sí, las de parto no, ¿vale? Si ocurre algo de esto en estas contracciones, si empiezas con contracciones de Braxton pero se van haciendo dolorosas, cogen ritmo, no se van, no ceden, siempre habría que consultar. ¿Qué puedes hacer para aliviar esta molestia que a veces ocasiona, ¿no?, las contracciones de Braxton? Pues bueno, hay mujeres que no tienen estas contracciones durante todo el embarazo, las tienen los últimos días, y hay mujeres que las tienen durante el último trimestre y pueden causar alguna molestia. Es importante que escuchemos a nuestro cuerpo y que si estabas haciendo algo de intensidad pues moderada, por ejemplo, estabas estabas en excursión por el monte, por ejemplo, o estabas subiendo escaleras, o estabas haciendo un ejercicio intenso, parar, ¿vale? Parar y relajarse, relajar los músculos, y cuando nos relajamos el útero también se relaja. Prueba también eso, a sentarte, a cambiar de posición. Una ducha, un bañito de agua caliente también suele ir bien porque relaja la musculatura. Y recordar que siempre hay que acudir al médico, al ginecólogo o a la matrona cuando estas contracciones cambien de características, sean persistentes o dolorosas, o que aumenten su frecuencia. A veces, aunque el embarazo no esté a término, puede haber contracciones que se asemejan a las de parto, y esto puede ser debido a una infección vaginal, a una infección urinaria, por ejemplo, o algún otro problema. Por eso siempre, cuando las características de las contracciones son como de parto, hay que consultar siempre. Además, si ocurre antes de la semana 37, como os decía, hablaremos de un parto prematuro. Espero que haya quedado claro cuáles son las diferencias entre estas contracciones de Braxton normales y necesarias también para que el útero practique durante el embarazo, sobre todo el último trimestre, y contracciones de parto. Así que lo tenemos clarísimo para saber cuando el día del parto tengo que ir al hospital y cuando durante el embarazo tengo que estar tranquila y relajarme porque son contracciones normales. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!